Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, especialmente si son fanáticos de las telenovelas turcas y de las historias de amor que las rodean. Vamos a hablar de una de las rupturas más comentadas y sentidas de la farándula turca, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a desentrañar el misterio detrás de su separación, a explorar qué pudo haber pasado, quién podría haber estado involucrado y si realmente se amaban tanto como creíamos. Sé que muchos de ustedes, como yo, quedaron devastados cuando se confirmó la noticia de su ruptura. Eran la pareja perfecta, ¿verdad? Su química en pantalla era innegable, su romance fuera de cámara parecía sacado de un cuento de hadas, y todos estábamos convencidos de que su amor duraría para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, rumores, especulaciones y por supuesto, un análisis profundo de lo que pudo haber ocurrido entre Hande y Kerem. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar siempre presente. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo traerles siempre contenido interesante, entretenido y lleno de información jugosa sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, comencemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente. No solo en pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Que si se les veía juntos en cenas románticas, que si compartían miradas cómplices durante las entrevistas, que si sus publicaciones en redes sociales estaban llenas de mensajes subliminales. En fin, la gente estaba enloquecida. Y como suele suceder en estos casos, los rumores terminaron siendo ciertos. Después de meses de especulación, Hande y Kerem confirmaron su relación. El mundo entero celebró. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Parecía el inicio de una historia de amor de película. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Todo parecía perfecto. Se convirtieron en la pareja favorita de Turquía y su popularidad trascendió fronteras. Su relación no solo llenaba portadas de revistas de farándula, sino que también se analizaba en programas de espectáculos y se convertía en tema de conversación en redes sociales a nivel global. Fanáticos de todo el mundo crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y traduciendo entrevistas. El fenómeno Anker, como se les conoció cariñosamente, era imparable. Pero como ya sabemos, la felicidad no siempre dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de que algo no andaba bien entre Hande y Kerem. Ya no se les veía tan juntos, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y sus apariciones públicas eran cada vez más escasas. Los fans comenzaron a preocuparse. ¿Qué estaba pasando? ¿Había problemas en el paraíso? La preocupación creció exponencialmente cuando se cancelaron repentinamente varias apariciones públicas que tenían programadas juntos. Las excusas, aunque intentaban ser creíbles, no convencieron a los fans, quienes comenzaron a analizar cada detalle, cada like en redes sociales, cada comentario, en busca de pistas sobre una posible crisis. Incluso algunos detectives digitales comenzaron a notar que habían dejado de seguirse en cuentas secundarias y privadas, lo que alimentó aún más las especulaciones. Finalmente la bomba estalló. Se confirmó la noticia de su ruptura. El mundo del espectáculo turco quedó en shock. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado Hande y Kerem? Las especulaciones comenzaron a volar. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La confirmación llegó de manera no oficial, a través de fuentes cercanas a la pareja, que filtraron la información a la prensa. Ninguno de los dos salió a dar una declaración oficial al principio, lo que generó aún más confusión y permitió que los rumores se propagaran sin control. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, teorías conspirativas. Hay varias teorías sobre lo que pudo haber causado su ruptura.
Una de las más comunes es la presión mediática. Hande y Kerem eran una de las parejas más mediáticas de Turquía. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa y por sus fans. Esta constante vigilancia pudo haber ejercido una gran presión sobre su relación, haciéndola insostenible. Imaginen tener que vivir cada momento de su vida bajo el escrutinio público, sin poder tener ni un solo momento de privacidad. Debe ser agotador. No podían ir a cenar a un restaurante sin ser fotografiados, no podían discutir sin que se filtrara la información, no podían siquiera comprar algo sin que se analizara el significado oculto detrás de su elección. Incluso sus familiares y amigos cercanos se vieron afectados por la constante intromisión en sus vidas. Otra teoría apunta a las diferencias profesionales. Hande y Kerem son dos actores muy exitosos, con agendas muy apretadas. Quizás sus compromisos profesionales les impedían pasar suficiente tiempo juntos, lo que generó tensiones y conflictos en la relación. Es difícil mantener una relación cuando ambas partes están constantemente viajando, trabajando en diferentes proyectos y sin tiempo para dedicarse el uno al otro. Hande, con una creciente carrera internacional, recibía ofertas para proyectos en el extranjero, mientras que Kerem, si bien también buscaba oportunidades fuera de Turquía, estaba más enfocado en su carrera local. Esta disparidad en sus objetivos y agendas pudo haber creado una distancia física y emocional difícil de superar. También se habló de posibles celos profesionales. Ambos son actores muy talentosos, pero es inevitable que haya cierta competencia entre ellos. Quizás uno de los dos se sentía eclipsado por el éxito del otro, lo que generó resentimiento y envidia. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y puede ser muy difícil mantener una relación sana cuando ambos están luchando por alcanzar la cima. Aunque públicamente se mostraban como apoyo mutuo, detrás de cámaras, la presión por mantenerse relevantes y competitivos en la industria pudo haber afectado su relación. Los rumores sobre posibles roles que uno de los dos no consiguió, o sobre ofertas más lucrativas para uno que para el otro, circularon constantemente, alimentando la especulación sobre una posible competencia interna. Pero, ¿quién separó realmente a Hande y Kerem? Esta es la pregunta del millón. Algunos apuntan a la influencia de terceras personas. Se rumoreó que ambos tenían admiradores secretos que intentaron interponerse en su relación. También se habló de la posible intervención de sus representantes, quienes podrían haber considerado que su relación era perjudicial para sus carreras. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se ven como un negocio, y las decisiones se toman en función de lo que es mejor para la imagen y la rentabilidad de cada uno. Los representantes, con la tarea de proteger la imagen de sus clientes y maximizar sus oportunidades profesionales, pudieron haber ejercido presión para que terminaran la relación, argumentando que afectaba negativamente su imagen pública y limitaba sus posibilidades de trabajar con otras personas. Otros creen que la ruptura fue simplemente el resultado de una serie de malentendidos y desacuerdos. Todas las parejas tienen problemas, y quizás Hande y Kerem no pudieron superar los suyos. A veces el amor no es suficiente. Se necesita compromiso, comunicación, paciencia y mucha voluntad para superar los obstáculos que se presentan en el camino. La falta de tiempo para comunicarse adecuadamente, la acumulación de pequeños resentimientos y la incapacidad de resolver conflictos de manera constructiva pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. También es importante recordar que Hande y Kerem eran muy jóvenes cuando comenzaron su relación. Quizás no estaban preparados para la responsabilidad y el compromiso que implica una relación seria. Crecer bajo la atenta mirada del público puede ser una experiencia abrumadora, y es posible que ambos hayan necesitado tiempo y espacio para descubrir quiénes son realmente y qué quieren en la vida. La presión de mantener una imagen perfecta como pareja, la falta de experiencia en relaciones a largo plazo y la necesidad de enfocarse en su crecimiento personal pudieron haberlos llevado a la decisión de separarse. Ahora bien, hablemos un poco de lo que pasó después de la ruptura. Hande y Kerem se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo. No hablaron públicamente sobre su relación ni sobre las razones de su separación. Esto alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Los fans estaban desesperados por saber qué había pasado, pero ambos se negaron a dar explicaciones. Este silencio estratégico, probablemente aconsejado por sus representantes, buscaba controlar los daños y evitar una mayor exposición mediática. Sin embargo, la falta de información oficial solo sirvió para alimentar la imaginación de los fans y los medios,
que llenaron el vacío con teorías cada vez más descabelladas. Con el tiempo, ambos comenzaron a rehacer sus vidas. Ande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y películas. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguna relación ha sido confirmada. Kerem también se ha mantenido ocupado con sus proyectos profesionales. Ha protagonizado varias series y ha incursionado en la producción. Ande, después de un periodo de duelo mediático, resurgió con una imagen renovada y proyectos ambiciosos. Su presencia en eventos internacionales y su participación en campañas publicitarias de renombre consolidaron su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, exploró nuevas facetas de su carrera, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para asumir roles más desafiantes. Su incursión en la producción también le permitió tener un mayor control sobre su carrera y explorar nuevos caminos creativos. Es importante destacar que, a pesar de su ruptura, Ande y Kerem siguen siendo amigos. Se han visto juntos en varias ocasiones y se han mostrado amables y respetuosos el uno con el otro. Esto demuestra que, a pesar de los problemas que pudieron haber tenido, aún se guardan cariño y respeto. Es admirable que hayan podido mantener una relación cordial después de haber compartido una historia de amor tan intensa. El hecho de que hayan logrado mantener una amistad después de una relación tan mediática es un testimonio de su madurez y profesionalismo. Si bien no se sabe con certeza la naturaleza de su relación actual, las imágenes que circulan en redes sociales muestran un trato cordial y respetuoso, lo que sugiere que han logrado superar los problemas del pasado y mantener una conexión genuina. Entonces, ¿quién separó a Ande y Kerem? La verdad es que probablemente no haya una sola respuesta. Fue una combinación de factores incluyendo la presión mediática, las diferencias profesionales, los posibles celos, la influencia de terceras personas y quizás, la simple incompatibilidad. A veces las relaciones terminan, no porque haya un culpable, sino porque simplemente no están destinadas a ser. La complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se viven bajo la lupa de la fama, hace que sea casi imposible señalar una única causa para la ruptura. La combinación de factores externos como la presión mediática y las agendas profesionales, con factores internos como la incompatibilidad y la falta de comunicación, probablemente contribuyó al final de su relación. Lo importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, incluso después de haber terminado su relación. No es justo juzgarlos ni especular sobre sus vidas personales. Debemos permitirles seguir adelante y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. La constante especulación y el juicio público pueden ser perjudiciales para la salud mental y emocional de cualquier persona, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Es importante recordar que detrás de la imagen que proyectan en los medios, hay seres humanos con sentimientos y emociones que merecen ser respetados. Y ahora, hablando de seguir adelante, quiero compartir mi opinión personal sobre esta situación. Creo que Ande y Kerem fueron una pareja muy especial. Su química era innegable y su amor parecía genuino. Pero como ya dije, el amor no siempre es suficiente. La vida está llena de desafíos y obstáculos, y a veces las relaciones no logran superarlos. Personalmente creo que la presión mediática jugó un papel fundamental en el desgaste de su relación. La imposibilidad de tener privacidad, la constante especulación y el juicio público pudieron haberlo sofocado y dificultado la posibilidad de construir una relación sólida y duradera. Creo que ambos son personas muy talentosas y que tienen mucho que ofrecer al mundo. Estoy segura de que encontrarán la felicidad, ya sea en el amor o en sus carreras. Y espero que puedan seguir siendo amigos, a pesar de todo lo que ha pasado. Su capacidad para mantener una amistad después de una ruptura tan mediática es un ejemplo de madurez y respeto mutuo. Espero que puedan seguir apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales, y que puedan encontrar la felicidad que se merecen. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y sentidas de la farándula turca. Si bien hay muchas teorías sobre lo que pudo haber causado su separación, lo cierto es que probablemente fue una combinación de factores. La presión mediática, las diferencias profesionales, los posibles celos, la influencia de terceras personas y la simple incompatibilidad pudieron haber contribuido a su ruptura. A pesar de todo, Hande y Kerem siguen siendo amigos y se han mantenido enfocados en sus carreras.
La historia de Hande y Kerem sirve como un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se viven bajo la lupa de la fama. Su ruptura nos enseña que el amor, aunque importante, no siempre es suficiente para superar los desafíos que se presentan en la vida, y que a veces, la mejor opción es seguir adelante y buscar la felicidad por separado. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Hande y Kerem. Sé que es un tema que genera mucha controversia y especulación, pero he tratado de abordarlo de la manera más objetiva y respetuosa posible. Mi intención no es juzgar ni culpar a nadie, sino simplemente analizar los posibles factores que contribuyeron a su ruptura y reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y compartiendo información interesante sobre sus celebridades favoritas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que causó la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo y estaré encantada de leerlos y responderlos. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones sobre esta historia de amor que cautivó a tantos corazones en todo el mundo. Y por último, quiero recordarles que este canal está dedicado a brindarles contenido interesante, entretenido y lleno de información sobre sus celebridades favoritas. Así que si les gusta este tipo de vídeos, no duden en suscribirse y compartirlo con sus amigos. Su apoyo me motiva a seguir investigando, analizando y compartiendo información jugosa sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Y no olviden que detrás de cada estrella, hay una persona con sentimientos y emociones que merecen ser respetados.